Reflexiones revivados. Reflexiones basado en nuestro estudio de Revivado por su palabra. Un capítulo por día a la vez. Estamos en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. En este capítulo se relata de algunos datos, pero vamos a intentar segmentar y comentar de forma específica de los datos que se menciona. Primero, se habla acerca de la misión de los discípulos. Verso 1 dice así: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Bueno, los discípulos fueron bajo las órdenes de Jesús, con la autoridad de Jesús. Jesús les dijo que lleven las cosas necesarias para que ellos no sean confundidos como personas comunes, ni tampoco para que sean confundidos como personas de la alta sociedad. Ellos deberían marcar la diferencia, mostrarse diferentes. Bueno, todo iba bien, que los discípulos fueron gozosos, predicaron el evangelio, hicieron muchas cosas con la autoridad que Jesús les había dicho. Eso lo vemos en el versículo 10 cuando dice: los apóstoles volvieron y le contaron todo lo que habían hecho. Los discípulos llegaron a Jesús y le dieron su informe. Pero en el versículo 40 nos da un dato muy curioso que dice así: vino un hombre con su hijo que estaba endemoniado, y este hombre le dice a Jesús: rogué a tus discípulos que lo echasen y no pudieron. ¿Qué había pasado con los discípulos? Que los discípulos en un inicio asumieron que Jesús les dio el poder. Reconocieron que el poder, la autoridad que Dios les había dado era de Dios, el poder. Pero con el transcurrir de que ellos iban haciendo los milagros, ellos pensaron en sí de que el poder que emanaba de ellos era de ellos mismos. Esto lo vemos en el versículo 54, por ejemplo, donde Santiago y Juan le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Ellos lo dijeron como que si de ellos mismos saldría poder para que caiga fuego del cielo. En otras palabras, los discípulos habían ya tergiversado la enseñanza de Jesús, porque en realidad no existe poder en ningún ser humano. Nosotros no tenemos poderes. Todo poder que el ser humano pueda tener viene de Dios, viene de lo alto. Si Dios nos las quiere dar, nos da, y si no, no. Debemos reconocer que el poder, las fuerzas, las habilidades, las capacidades vienen únicamente de Dios, y eso no tiene que salirse de nuestra mente, tiene que siempre estar allí en nuestra vida, reconocer que todo procede de Dios. Todo. Eso es la primera temática que se menciona en el capítulo 9. El segundo tema está relacionado con el poder, pero esta vez desde el punto de vista de Jesús, ya que Jesús es el Mesías, el Salvador, el único que tiene poder por sí mismo. Jesús es capaz de dar autoridad y poder a otras personas, como en este caso fueron sus discípulos. Jesús tiene poder de hacer milagros, de alimentar a 5,000 personas. Por ejemplo, como se menciona en el versículo 10 al 17, Jesús tiene poder para sanar a un endemoniado. Jesús tiene poder para muchas cosas. Ahora, el tercer tema que se menciona en este capítulo es acerca de seguir a Jesús. Seguir a Jesús es un sacrificio. Seguir a Jesús no es fácil, pero es Dios mismo que nos da las fuerzas. Es Dios mismo quien nos ayuda a poder seguir la vida cristiana. El versículo 23 dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Es importante reconocer que nada proviene de nosotros.
todo viene de Dios y debemos reconocer que de Dios es todo. Negarnos a sí mismo, negarnos de que de nosotros hay algún poder sobrenatural y poder seguir a Jesús, seguir sus pisadas, andar como Él anduvo. ¿Por qué? Porque debemos aprender y pulir nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Seguir a Jesús es difícil, pero no imposible, porque Cristo está con nosotros, que nos ayuda. Seguir a Jesús, como dice el versículo 58. Jesús les respondió: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene de dónde reclinar su cabeza. Por lo tanto, seguir a Jesús no implica que vamos a tener comodidades siempre. Va a haber momentos en que uno va a sufrir, va a tener padecimientos a causa del Evangelio. Pero lo que Jesús quiere es disposición. Lo que Jesús quiere es que estemos dispuestos a seguirle donde Él vaya. Ese es el tercer tema. El cuarto tema que se menciona en el capítulo 9 es acerca de la muerte de Cristo. El primer anuncio de la pasión de Cristo se menciona en el versículo 22. El segundo anuncio de la muerte de Cristo se anuncia en el versículo 44 al 45. Cristo ya estaba pronto a morir en la cruz e irse al cielo para interceder por nosotros como sumo sacerdote. Pero antes de que eso pase, Jesús quería enseñarle a sus discípulos de que necesitan estar más cerca del Padre Celestial, necesitan estar en más comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el poder para vencer la tentación, el poder para sacar demonios, el poder para hacer milagros, el poder para transformar vida, no sale de ellos, sino de Dios mismo. Dios es que nos da todas aquellas cosas. Así que a depender de Cristo, porque necesitamos de Él. Necesitamos de Él para poder seguir adelante. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Chao.